En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos de regreso. El caso tributario, el fraude tributario más grande de la historia se ha definido así, por los montos involucrados, más de 240.000 millones de pesos, más de 100.000 facturas falsas, un gran trabajo que ha realizado tanto la Fiscalía Metropolitana Occidente y también, por supuesto, la PDI. Vamos a ver cómo se configura este cuadro en términos judiciales, por cierto, pero vamos ahora a analizar qué hay detrás de esto, que ya nos parece increíble, ¿no? O sea, veníamos del caso audio y ahora tenemos una cuestión que es como bien 20.000 casos audio. Vamos a preguntarle de todo esto a nuestro siguiente entrevistado, es el economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Hola Mirna, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues, Claudio, gracias a ti. Vamos desmenuzando, primero, ¿qué impacto te produce así? Lo primero que puedes analizar respecto de este caso. Lo primero es la magnitud. Eso es lo primero. O sea, si uno mira como fraudes tributarios así de este tipo de magnitud, que eran menores, pero de este tipo hacia atrás, uno dice está el caso Corma, que también hicieron facturas falsas, exportaciones falsas usando la ley Navarino, que fueron 17.000 millones, algo así, 2008. Y antes de eso, el de los Apenco, en los 90. O sea, hacía mucho tiempo que no veíamos algo de esta magnitud, en cantidad de recaudación perdida, periodo. Este es un tiempo largo de emisión de factura. Entonces, eso, y uno pensaba que a esta altura esto era más difícil que pasara en esta magnitud, y durante un periodo largo. Esa es la primera reacción. Ahora, vamos con el esquema, porque el esquema tributario que se arma aquí, que tiene que ver con la creación de estas empresas de papel, luego la emisión de facturas falsas, las empresas de papel que reciben una comisión por emitir, o sea, porque se emitan efectivamente estas facturas. Tratemos de entender qué es lo que se configura aquí, Claudio. Acá el esquema es el siguiente, hay distintos fraudes, pero el principal, el que ha estado más en los medios. Yo puedo constituir una empresa falsa, o sea, eso es que la constituye la empresa, o sea, voy a impuestos internos, tengo una constitución de la sociedad, están los socios registrados y hago un inicio de actividades. Con ese inicio de actividades yo tengo derecho a emitir facturas o boletas por los servicios que yo vendo. Entonces digo, yo vendo servicios, lo que sea, en el caso mío que hago clases, soy profesor, entonces hago servicios de docencia y te vendo a ti servicios de docencia. Si eso fuera real, tú eres dueña de una universidad y me compras mi servicio, yo voy, hago las clases, me pagas, te hago la boleta, me pagas la boleta y estamos todo bien, que es como debería funcionar en el mundo real. La clase se hizo, la empresa existe, la tuya también existe. Acá en este caso es alguien que crea la empresa es empresa de papel, no hay, siguiendo con el ejemplo, no hay nadie que haga clase, no se hace ningún servicio. Y tú sí tienes una empresa real, y tú pagas impuestos por la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, por tus utilidades. Entonces, tienes ingresos por 100, gastos por 80, tus utilidades son 20, pagas el impuesto primera categoría, que es 25% para la mayoría de las empresas, pagas 25% de esos 20. Esos son los impuestos que tú pagas. Eso sería en el esquema normal. Entonces, pero ahora me puedes comprar a mí, que soy una empresa de papel, una factura que dice que yo te vendí servicios a ti por 10. Entonces tú ahora reportas eso como gasto y tienes tus mismos ingresos de 100, los gastos de antes que eran 80, más estos 10 con esta factura falsa que me compraste, tus gastos ahora son 90 y tus utilidades ahora en vez de ser 20 son 10. Y pagas 25% del impuesto de primera categoría por 10 en vez de por 20. Esa es la ganancia para ti, y la pérdida de recaudación para el Estado.
Y para mí, que soy una empresa de papel, que lo único que hago es emitir facturas falsas, te cobro por la factura que te vendí y gano plata vendiendo facturas. Ese es como el esquema básico. Eh, entonces aquí yo estoy cometiendo un fraude en el sentido que las facturas son falsas, son servicios que no se prestaron, las empresas son todas de papel, y tú estás cometiendo un fraude tributario porque inflas tus gastos para pagar menos impuestos por las utilidades de tu empresa. Ese es Clau- como el esquema principal. Perfecto. Claudio, ¿y cómo se entiende que estos que se han llamado los clanes, ¿no? Que parece como la cosa nostra, hayan estado operando desde 2014? Y que, claro, la investigación data de hace 4 años, por cierto, la investigación policial y del Ministerio Público, pero recién ahora nos enteramos. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron burlar durante tanto tiempo? Porque uno dice, pero ¿cómo si esta factura falsa en algún minuto tiene que saltar o no? Esa es la gran pregunta que hay acá, que tiene que ver con lo que conversábamos al principio. A mí lo que más me impresiona es la magnitud y el periodo de tiempo, porque uno dice, ya, yo podría emitir algunas pocas facturas falsas y nadie se da cuenta. Y lo hago un par de veces y nadie se da cuenta. Pero lo hago muchas veces durante 9 años y nadie se da cuenta, llama la atención. Y lo que sabemos hasta ahora, porque nos ha entregado toda la información, es que iban creando muchas empresas, lo cual lo hace más difícil de detectar. Si tú dijeras, sabes que hay solo una empresa que vende factura y el número de facturas que tiene crece año a año y las ventas crecen año a año y en algún momento ya los volúmenes son como los que estamos viendo en el fraude, podría encender algunas alarmas. Yo entiendo que esto era relativamente sofisticado en el sentido de ir generando nuevas empresas, de además venderse facturas ya también entre las empresas falsas, de tal forma de generar utilidades en esas empresas también y llamar menos la atención de impuestos internos. Eh, pero dicho eso, es cierto que es un fraude que llama la atención que haya durado tanto tiempo sin haberse detectado. Y eso a ti te hace pensar que podría, así como el caso audio, por supuesto que estamos hablando, estamos especulando, porque esto es parte de la investigación, pero que eso Eh, podría comprometer, porque alguna vez te escuché decir que hay ciertas cosas que pasan que uno tendría que prender la alarma y decir aquí hay gato encerrado. O sea, me acuerdo perfecto, no sé si fuiste tú el que comentaba respecto a lo que pasaba con aduanas. sí, Y temas que tienen que ver en San Antonio, sobre todo con estos camiones que, ups, no funcionan exactamente, los detectores, ¿no es cierto? ¿Te exactamente, fijas? así es, Por lo así tanto, es. te pregunto, ¿para ti es sospechoso esto que no, que en tanto tiempo no se haya detectado? No lo sé porque habría que mirar los datos. Podría ser, o sea, a esta altura no puede descartar nada, Claro. eh, porque en impuestos internos, que tiene toda la información de las empresas mensual, de todas las facturas que emite y los volúmenes, si tú ves que alguna empresa está emitiendo un volumen de factura de 100 todos los meses, 150, 200 y de repente en un año pasa a 1000, te debería prender alguna alarma. Ahora habría que ver si eso pasa o no. Lo que sabes, lo que llama la atención, que eso a mí me parece un poco más dudoso, me genera más ruido. En este caso, si hay mucha triangulación de factura entre muchas empresas, es más difícil detectarlo, pero a los dueños de estas empresas de papel eh, se les incautaron activos de alto valor, autos de alta gama, por ejemplo. Ese tipo de cosas uno esperaría que salten algunas alarmas en el sentido de lo que muchos contribuyentes han vivido correctamente. Tú te compras una casa y lo más probable es que el Servicio de Impuestos Internos te llame el año siguiente para preguntarte de dónde sacaste la plata para comprar la casa. Y tú tienes que mostrar que tenías ahorro y lo sacaste para pagar el pie y acá está el crédito del banco y con eso te compraste la casa. Si eso salta para un contribuyente, persona natural, que se compró una casa, uno esperaría que alguien que tiene varios autos de alta gama, que son carísimos, saltara algunas alarmas también, y a esos contribuyentes, personas, en algún momento los podrían haber fiscalizado y haberle dicho, a ver, ¿dónde están los ingresos que justifican eh, la compra de autos por estos valores? Y en ese momento se podría haber fiscalizado potencialmente, todo esto es hipotético,
la empresa, cuando él dice soy dueño de esta empresa que tiene toda esta factura, y bueno, y era una empresa de papel la que estaba atrás. O sea, como había algunas cosas que podrían haber saltado algunas alarmas, pero es difícil juzgar sin tener más información todavía. Por supuesto. Mira, el Paco Gate se habla de que son alrededor de 35.000 millones de pesos defraudados. El Milico Gate entre 15 y 20.000 millones de pesos. O sea, este mega fraude es casi 7 veces el Paco Gate y entre 12 y 16 veces el Milico Gate. Ahora, más allá de las cifras, ¿cómo se puede configurar, dirías tú, esta cantidad de plata que, por un lado, se habla de 240.000, y si acaso tú ves esa plata es irrecuperable o no? O sea, más allá de los autos incautados, en fin, y algunas especies. Sí y no. Habría que ver quiénes, y esto de nuevo, este es el otro lado de la investigación del cual todavía no sabemos. ¿Quiénes fueron los usuarios de esas facturas? Estas facturas falsas, algunas facturas las usaron las mismas empresas de papel para mostrar utilidades, mostrar ingresos y, entre comillas, como ocultar el fraude ante impuestos internos y hacerlo más difícil de detectar. Ya, toda esa plata es irrecuperable, además son empresas falsas que no vendían, en fin. Pero acá tiene que haber detrás también algún grupo de empresas reales que sí compraban las facturas para bajar sus impuestos de primera categoría, el impuesto a las utilidades que hablábamos antes. Esas empresas existen y tienen ventas reales y venden servicios y bienes reales y tienen utilidades reales. Por algo tenía un valor la factura para bajar mis impuestos. Esas empresas, una vez que se sepa cuántas son y cuáles son, deberían tener, no sabemos los volúmenes dada esta magnitud, digamos, pero deberían tener utilidades e ingresos con los cuales pagar las multas y el perjuicio causado desde el punto de vista de menor recaudación en algún grado. Cuánto, de nuevo, no sabemos, pero hay una parte que podría ser recuperable y otra parte que no, y no sabemos la magnitud de cada lado todavía. Mira, te quiero contar, Claudio, que en el año 2018, el contador, porque aquí, para que la gente que nos escucha hasta ahora sepa, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros comerciales, aquí hay contadores y ¿Sí? auditores. O sea, no Hay un estamos hablando. notario. Hay un notario suplente, eso es súper relevante. O sea, llevamos discutiendo la reforma de los notarios no sé cuántos años. Los notarios son los garantes de la fe pública. Y acá hay un notario que era el que hacía las constituciones de las empresas y las hacía pasar en la notaría. Eso es súper grave también. Es tremendo. Mira, lo que te quería comentar, y gracias por el Perdón. punto, sí, no, me parece súper importante. Lo que te quería comentar es lo siguiente. El contador Galvarino Corral se autodenunció en 2018, pero el Servicio de Impuestos Internos no interpuso una querella y ahí quedó el caso. Esto según una información que aparece hoy día, Mega la publica, ¿no es cierto? Y dice que, en definitiva, pasó esto, dice que se estaba... Este señor Galvarino Corral dice, vengo a denunciar mi posible participación en uno de los hechos que podrían calificarse como ilícitos relativos a ser cómplice en la facilitación de facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas. Y cri, hasta ahí llegamos. ¿Cómo te lo explicas? No tiene muy buena, no se ve bien, ni tiene buena explicación. O sea, si hay alguien que se autodenuncia y te entrega evidencia de que eso es real y está ocurriendo, uno hubiera esperado una investigación entonces el 2018 y que esto se podría haber detectado antes y haber hecho una denuncia y esa querella que tú mencionas haber prosperado en forma importante. No, se ve mal, se ve mal. O sea, Ahora, es raro que si hay una denuncia el 2018 y se inicia una investigación. Estamos a 2023, 5 años después, siguió operando el mecanismo de fraude y recién ahora se actuó más fuertemente. Ahora, cuando hablamos de este caso, con todas las características que ya hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cómo vincularías tú esto con otro caso que se nos olvida, pero que sigue siendo investigado de manera paralela, que fue lo que comentamos cuando conversamos hace algunas semanas, ¿no es cierto? El caso Audio, que Así compromete es. al empresario Daniel Sauer, también por la emisión, en el caso puntual de él, a él se le adjudica la emisión de 10.000 facturas falsas.
y por otro lado, la posibilidad o no de haber cometido el delito de soborno contra funcionarios públicos. Bueno, eso es que yo creo que esa es tal vez la pregunta de fondo que tenemos que intentar resolver, en el sentido de cuál es la magnitud de esto más allá de estos dos casos. O sea, cuántas facturas falsas están circulando en el país, se venden, se transan, y cuánta recaudación se pierde por esos efectos. Porque en ese caso que tú mencionas, el que conversamos hace una semana, en los audios, Luis Hermosilla dice: yo conozco el precio de mercado de esto. Y eso suena, o sea, no sé, a mí me impresionó mucho esa frase, porque eso quiere decir que hay hay un precio para corromper y hay un mercado, y hay un precio para comprar y vender facturas falsas, con lo cual implica que también hay un mercado. Bueno, ¿cuál es la magnitud de ese mercado? Eh, ¿Cuántas facturas falsas emitidas por cuántas empresas de papel hay más allá de este fraude y del otro? O sea, ¿es esto la punta del iceberg o es el iceberg completo y pillamos justo gran parte de lo que había? Yo creo que esa es la pregunta, y en base a la investigación podemos tal vez intentar responder algo, eh, y ahí hay que evaluar entonces mecanismos de fiscalización, mecanismos de detección que de alguna forma impidan que esto ocurra. Claudio, te quiero pedir si podemos avanzar en otro tema que tiene que ver ahora con, luego del plebiscito, el gobierno ha puesto sobre la mesa la discusión sobre un pacto tributario. La derecha ha respondido al unísono que no hay piso para cambiar, o sea, para subir los impuestos, pero que lo que más podrían hacer es abrirse a la posibilidad de que a través del mejoramiento, ¿no es cierto?, los mecanismos para evitar la elusión y la evasión, se pueda recaudar mucho dinero. Y de hecho, perdona que lo vinculo al tiro porque son estos temas, pero quiero vincularlo con este informe que presentó bueno, que hizo Jorrat, ¿no es cierto?, expresidente exdirector del Servicio de Director. Impuestos Internos, claro, que señalaba que las empresas hay un 51,4% que no declara sus impuestos, o sea, que no es recaudado efectivamente a nivel de impuestos que pagan las empresas, ¿no? Entonces, a ver, entremos en esa discusión porque aquí ¿Sí? hay muchos pepaños que cortar. Vamos por partes. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que efectivamente a través de mayor fiscalización, de ilusión y de evasión, se puedan obtener los recursos que el Estado necesita? A ver, hay una parte en la cual sí, la tasa de evasión de IVA, que es la que mejor conocemos, pues se ha estimado todos los años por un periodo más largo. En Chile ha estado en el rango del 18-20% por mucho tiempo. En países OECD, países desarrollados con los cuales nos gusta compararnos, esa tasa es 7-8%. O sea, de verdad, casi un tercio. Entonces uno dice, ya, no somos Suiza y no es fácil llegar a ser Suiza, pero si lográramos bajar la evasión de 20, 18 que está hoy día, 12, 14, ahí hay un monto de recaudación importante. Y no es solo la recaudación, también hay un tema de equidad tributaria. Hay empresas que venden con IVA y cumplen, y otras que venden sin IVA y no cumplen. Y eso es bastante injusto e inequitativo. Dos empresas ganan lo mismo y una paga más impuestos que la otra porque una evade. Entonces, eso es algo que, dado las magnitudes, a mí me parece relevante de abordar. Respecto a la cifra que tú das del impuesto de primera categoría, lamentablemente esa cifra, hasta como la conocemos ahora, incorpora tres componentes que yo creo que es relevante separar, porque si no es un poquito engañador el resultado. Ese 50% tiene tres partes. La primera es la misma evasión de IVA. O sea, yo vendo sin dar boleta, con eso evado IVA, pero al no dar boleta bajo mis ingresos. No quedan registrados esos ingresos. Y si tengo menos ingresos, pago menos impuestos a las utilidades porque mis utilidades aparecen ser menores. Entonces, una parte
de la evasión de las utilidades de la empresa es simplemente la consecuencia de la evasión del IVA. Ese es un componente que es importante. El segundo es la evasión propiamente de primera categoría. Es decir, yo reporto menos utilidades, inflo mis gastos, que eso se vincula un poco más con estos casos. Compro facturas falsas para reportar gastos mayores y evadir impuestos de primera categoría. Esa es la evasión propia del impuesto de primera categoría de utilidades de la empresa. Y el tercero es elusión tributaria, que es que encontré un resquicio legal para pagar menos impuestos y es inobjetable porque es legal. Y lamentablemente esa cifra de 50% es la suma de estas tres. Yo no quisiera observarlas en forma separada para tener una idea de la magnitud. Pero a mí me parece razonable avanzar primero en mecanismos de control de evasión, reducción de evasión, elusión también, y en ampliar la base del impuesto. Hay mucha de la evasión está asociada a un montón de exenciones y regímenes especiales que se usan para evadir o eludir impuestos. La renta presunta, que hemos hablado otras veces, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces uno podría inicialmente avanzar en eso, hay más consenso, hay informes de la OECD, del Fondo Monetario, de la Comisión Tributaria que convocó el ministro Briones en su momento, donde hay bastante consenso, bastante información, están los números, están los mecanismos, y a mí me parece razonable avanzar en eso y ojalá rápido. Y después de eso vemos si se necesita subir impuestos o no, desde el punto de vista de subir algunas tasas de otros impuestos. Ya, pero tú sabes que el tema de la renta presunta, que tiene toda lógica desde el punto de vista de los números, tiene un componente político que lo hace súper difícil de implementar. Entonces, de nuevo, ¿te fijas? Entonces, claro, si apostamos a una fórmula como esa, que no en la práctica va a ser difícil de lograr, ¿cómo mientras tanto el fisco y el Estado atrae los recursos que se necesitan para poder alcanzar las reformas o alcanzar o lograr, ¿no es cierto?, los cambios que el país necesita? Yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece que corresponde ir de frente con estos regímenes especiales y exenciones que fomentan la evasión, porque si no, es difícil, o sea, es difícil decirle, creo yo, al país y a los contribuyentes, saben que el Estado necesita más recursos por las razones correctas, hay necesidades de educación, de salud, de pensiones, así que tienen que ponerse con más, pero los que tienen mecanismos para evadir y siguen evadiendo no los vamos a tocar porque políticamente es difícil. Es complicado ese mensaje, me parece muy complicado. No solo por lo injusto, sino porque al final decir, bueno, los grupos de presión pagan los impuestos que quieren y el resto de los contribuyentes pagamos lo que corresponde. Como pacto social, como forma de funcionar de un sistema tributario, me parece complicado. Y por supuesto, la renta presunta se oponen los transportistas y se opone la Sociedad Nacional de Agricultura con mucha fuerza. Y detrás de esas empresas hay muchas empresas de papel, a propósito de lo que estábamos hablando, que son para utilizar el mecanismo de renta presunta y evadir impuestos. Y la forma de eliminar ese régimen que no tiene sentido. Y el otro, si hablamos de políticamente difícil, es el impuesto al diésel. La recaudación tributaria, la mitad de la recaudación tributaria del pacto fiscal que propone el ministro Marcel está en el impuesto al diésel. Si dejamos de devolvérselo a los camioneros y lo subimos al nivel que corresponde, dado la congestión y la contaminación que están asociadas al uso del diésel en el transporte, ahí está la mitad de la recaudación. Y hoy día podríamos tener esa recaudación y además reducir la contaminación, que en algunos casos tiene efecto en la salud de muchas personas en forma importante. Entonces, de nuevo, a mí me parece complicado decir estamos chantajeados por un gremio que al final, porque ellos quieren y pueden y bloquean las carreteras, no pagan el impuesto que les corresponde. Me parece complicado aceptar y tolerar ese chantaje al Estado y al resto de los contribuyentes que hace un gremio que tiene la posibilidad de bloquear carreteras.
Es que ese es el Entonces, punto. Resulta que al día sin siguiente duda, tienes todo el país con las carreteras copadas, entonces es una decisión que ningún gobierno, mira, ni de derecha, ni de izquierda, así es. ni de centro izquierda, ni de centro derecha ha querido tomar. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer las personas qué hacen las personas que necesitan? Por ejemplo, que bajen las listas de espera en salud, que se mejore la educación, de verdad, ¿no? Esos temas que son la reforma a las pensiones. Sin Es decir, duda. ¿qué hacemos? Pero, o sea, pero a mí me parece por lo menos que es importante Claro. enfrentar eso y mostrarlo. O sea, hoy día el Congreso tiene que elegir. ¿Vamos a ir por darle un beneficio a los camioneros o vamos a subir las pensiones a los jubilados que lo necesitan? Esa es la pregunta, y hay que enfrentarla, y tienen que tomar una decisión. Entonces, porque hoy día a mí me parece incorrecto decir, bueno, es que si lo subimos se toma la carretera. Bueno, pero es que si lo subimos tenemos para pagarle las pensiones a gente que lo necesita. Entonces, el bloqueo de carreteras impide un aumento de pensiones. Eso es. Y debería plantearse así, y bueno, votemos. Y que el Parlamento legítimamente decida si prefiere darle un privilegio tributario a los camioneros o subir las pensiones. Eh, esa es la forma, y no tiene por qué ser de golpe tampoco. El impuesto al diésel se puede subir gradualmente. Eh, pero yo creo que hay que enfrentar esos temas. Por lo mismo te decía, es bien injusto decir, ¿saben qué? Todos los contribuyentes que pagan lo que les corresponde, vamos a subirle los impuestos, y los que evaden y tienen privilegios tributarios, los vamos a dejar que sigan evadiendo y que sigan manteniendo los privilegios. Es difícil sostener un sistema tributario así en el tiempo porque eso incentiva futura evasión, porque la sensación de injusticia es tan grande que al final tú dices, bueno, si los camioneros evaden, si los agricultores evaden, si hay algunos que tienen privilegios tributarios, yo también quiero, yo también tengo derecho. Y eso al final destruye el sistema tributario. Entonces yo sí creo que hay que enfrentarlo. Y sabiendo que políticamente es difícil, y como dices tú, nadie se ha atrevido nunca, por supuesto. Pero si vamos a hacer un pacto fiscal, pongamos en la mesa eso. ¿Queremos privilegiar a los camioneros o queremos privilegiar a los jubilados? Votemos, votemos. Ya pues Claudio Agostini, está muy bien, interesante la conversación, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, que tengas buen día. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de la app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.